Amén, mis hermanos. Entonces, hoy nos tocaría compartir un poco lo que fue el pacto en los días de Nehemías, ¿sí? Pacto que surge de la reforma o de la restauración espiritual que Dios está haciendo en Jerusalén. Ustedes, como los hermanos estuvieron explicando, el libro tiene como dos partes. La primera parte que tiene que ver con la reconstrucción del muro y la ciudad, que nos habla como una restauración, si podríamos decir, externa. Y ahora la segunda parte que estamos leyendo tiene que ver con la restauración espiritual de aquellos que estaban allí. Y los capítulos anteriores nos muestran el lugar que tiene la palabra de Dios en la restauración. Es difícil que haya un avivamiento, es difícil que haya una restauración, por lo menos de corte espiritual, si la palabra no vuelve a estar en el lugar que ella debe estar. Pero una vez Esdras con los escribas traen la palabra al pueblo, la palabra tiene un efecto glorioso. La palabra trae arrepentimiento, la palabra trae fe, la palabra trae gozo y la palabra trae consagración. Y lo que vamos a ver en estos versículos fue el resultado de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios vino de manera poderosa, hubo un avivamiento, una reforma, un compromiso del pueblo de Dios nuevamente hacia la ley y los mandamientos de Dios. Ahora, lo que vamos a ver es cómo ellos sellan un pacto. Y la figura del pacto no solo se encuentra en estos pasajes, sino que desde el Antiguo Testamento, desde los días de Moisés, Josué, aún en los días de David, en los días de algunos reyes piadosos antes del cautiverio, y en estos días cuando Dios avivaba a su pueblo se comprometía de manera pública, no solo de manera individual y personal, sino de manera colectiva, con Dios, con su palabra y con aquellos asuntos que Dios había hablado. Entonces vamos a leer ese pacto y vamos a ver los compromisos espirituales que ahora asume este pueblo delante de Dios. Hermanos, y esto es muy interesante porque la palabra de Dios exige una respuesta de nosotros. La palabra de Dios no es solo para ser oída y entendida, sino lo que Dios espera cuando nosotros oímos la palabra es que obedezcamos a la palabra. Es que reaccionemos positivamente a la palabra. Y este pueblo va a hacer un pacto público en reacción a la palabra. Ahora, ¿por qué es importante el pacto? Porque muchas veces, y yo creo que todos lo hemos experimentado, en un momento Dios nos habla y salimos muy constreñidos o muy impactados, pero al pasar de oír a obedecer, muchos de nuestros deseos se desvanecen. Muchos de nuestros deseos pasan con los días y se olvidan. Entonces el pacto público hacía que las personas se comprometieran y tuvieran en vista aquellos asuntos que Dios había hablado. Ahora, si ustedes no se duermen, vamos a mirar varias cosas. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que este pacto, aunque pertenece al Antiguo Testamento, es muy interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque si el ministerio, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, del antiguo pacto fue glorioso, tanto que en algunos momentos el pueblo ni siquiera podía ver a Moisés por la gloria del mensaje que traía Moisés, o en algunos momentos al escuchar a Esdras la gente lloró, se gozó y decidió obedecer a Dios. ¿Cómo nosotros no podemos pensar que el ministerio del nuevo pacto, el de Cristo y el del Espíritu Santo, puede hacer cosas más gloriosas en nosotros? Si este pueblo al escuchar la ley cayó cautivo en un deseo de obedecer a Dios, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer oyendo el evangelio de gracia de Jesucristo? Si ante el ministerio de Nehemías y de Esdras estos hombres se conmovieron, ¿no nos conmoveremos nosotros delante de Cristo crucificado, hablando sus palabras para nosotros? Si Israel bajo la ley decidió obedecer, ¿no obedeceremos nosotros que estamos en la gracia?
Esa gracia, ese evangelio y ese cristianismo que no genera un compromiso con nosotros en la palabra, en lo que oímos, es un falso cristianismo. Ese cristianismo de emociones que no me lleva a obedecer y a comprometerme con la palabra no puede pertenecer a la gloria del ministerio del nuevo pacto. Ahora, hermanos, en aquellos días ellos hicieron un documento, una acta pública. Pero Jesús dice en el nuevo pacto: este es mi pacto que haré con ustedes. Escribiré mi ley y mis mandamientos en vuestra mente y en vuestros corazones. Y Pablo dice que ese escribir ahora ya no es con lápiz o tinta, sino con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones de carne. Entonces la figura del pacto de alguna manera representa esa obra gloriosa y ese compromiso que Dios quiere tener con aquel pueblo cuya palabra está siendo escrita en su mente y en su corazón. Entonces esas historias, hermanos, de alguna manera son como un ejemplo. Son como una expresión de lo que Dios puede hacer en su pueblo a través de su palabra y lo que Dios espera de su pueblo. Amén. Entonces vamos a mirar el pacto. Hermanos, yo estaba viendo este pasaje y yo dije, hay muchas cosas en este pasaje, hermanos. No, ni siquiera lo vamos a leer todo. Hoy apenas vamos a mirar la primera cláusula del pacto. Vamos a detenernos en cada uno de los puntos que este pueblo se compromete con Dios. Y es como una especie de, yo digo que es como una pequeña especie de estudio a la ley. Porque la ley es preciosa cuando se usa legítimamente. Entonces no tenemos el tiempo a veces para estudiar todo Deuteronomio. Pero vamos a escuchar un pequeño resumen de los compromisos que Israel asumió de la ley al escuchar la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a mirar el primero, que sería el de matrimonios mixtos. Sí, esa fue la primera cláusula que el pueblo se compromete a obedecer después de escuchar la palabra. Entonces vamos a mirar un poco el pacto, quiénes firmaron el pacto y el primer compromiso del pacto, que serían los matrimonios mixtos, y qué significado eso tiene para nosotros como cristianos. Entonces ahí el verso 38 dice: a causa de todo esto, ¿qué es todo esto? La palabra que habían oído, el arrepentimiento que había traído esa palabra, la convicción, la fe, el gozo y todo lo que Dios había hecho en ellos, resultó en esto, ¿sí? Desembocó en esto, terminó en esto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dice: nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A causa de todo lo que Dios le había dicho a este pueblo, ahora el pueblo desea escribir y comprometerse con Dios en relación a un asunto. Hermanos, y a veces hablar de compromisos para nuestra generación es difícil. Por ejemplo, la gente no quiere hablar de matrimonio, o nos vamos a vivir juntos, pero no nos comprometemos bajo el pacto del matrimonio. O a veces nosotros sí, yo quiero servir a Dios, pero no me quiero comprometer. Sí. O a veces, hermanos, de verdad que a veces para algunas personas, yo quiero asistir a la iglesia, pero no me quiero comprometer y hacer tal vez un testimonio. A nuestra generación le cuestan los compromisos, hermanos. A nuestra generación de alguna manera le gusta esa vida cómoda, sin responsabilidades, sin compromisos. Y lo tremendo es que a veces con Dios, con su palabra. Pero este pueblo oyó y se comprometió. ¿Quiénes firmaron? Bueno, nosotros leímos la lista ahí rápido. Y pues inicialmente comienza Nehemías siendo el gobernador y siendo ejemplo. En el verso 1, 10:1. Después del verso 2 al 8 leímos que firmaron los sacerdotes. Después del verso 9 al 13 firmaron los levitas. Después del 14 al 27 firmaron todos los padres de familia o jefes de familia.
Y en el 28 se nos dice que firmó el resto del pueblo. Dice ahí, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros y los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos. O sea, parece que esto fue un pacto colectivo. Comenzó desde el liderazgo, después los sacerdotes que hablan también de ese liderazgo espiritual, los levitas, los padres de casa, pero en fin, todo el pueblo se comprometió. Y aquí vamos a mirar, hermanos, que la idea es que todos los que entendieron se comprometieron, hasta los pequeños. Todos ellos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, se comprometieron. ¿Y eso qué nos muestra, hermanos? No existe ningún miembro del pueblo de Dios que esté exento o que no debería comprometerse. Porque a veces pensamos, no, los líderes tienen que comprometerse, los sacerdotes tienen que comprometerse, los cantores tienen que comprometerse, los papás tienen que comprometerse. Pero en el sentido del texto es que todos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, todos deben entrar en este estado de obediencia a Dios y a su palabra. Dice ahí en el verso 28, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. O sea, Dios esperaba que todos los que tuvieran comprensión y discernimiento se comprometieran con Él, con su palabra. ¿Qué significa comprensión? Comprensión es cuando usted le encuentra el significado a un asunto, cuando usted descubre el sentido de algo. Y quiere decir que ellos, al escuchar la palabra, comprendieron la palabra, entendieron la palabra, atendieron a lo que se estaba diciendo. Sus mentes fueron iluminadas, su corazón fue impactado y ellos pudieron discernir, como dice la palabra ahí. O sea, ellos distinguieron, diferenciaron, percibieron el valor de lo que habían oído. Posiblemente hubo personas que volvieron atrás después, o posiblemente hubo personas que no firmaron, pero los que firmaron, ellos comprendieron y discernieron el asunto. Hermano, y eso es muy importante, porque cuando Dios permite que nosotros escuchemos su palabra, Él está trayendo a nuestro entendimiento luz para entender la seriedad, la profundidad, la verdad que Él tiene para revelarnos, para que podamos discernir, entender entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo que es de Cristo y lo que no es. Pero una vez nuestra mente entiende, una vez nuestro corazón comprende y es impactado, ahora Dios desea obediencia. Ahora Dios desea compromiso. Ahora Dios desea que nos reunamos para eso. Porque miren lo que dice el verso 29. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Hoy nosotros tenemos muchas como protestas, marchas, ¿no? Sí, por el día de... Hoy es uno de los días de los camioneros, ¿no? Ellos están reunidos y van por la ciudad proclamando su fe, siguiendo sus dioses, ¿sí? Proclamando fidelidad y compromiso a sus dioses, sean falsos o sean verdaderos. ¿Por qué digo esto? Porque algo así hizo Israel ese día, hermano. Se reunió para protestar, para proclamar, para anunciar que ahora ellos iban a andar en la ley de Dios. Tremendo, hermanos, porque nosotros cantábamos ahorita y orábamos por cosas preciosas. Orábamos y cantábamos sobre la santidad de Dios, sobre la obra de Cristo. Pero también Dios desea que en base a lo que Cristo hizo, en base a lo que Él es y en base a lo que recibimos de parte de Él, nosotros podamos públicamente comprometernos con Él, anunciar de manera real que queremos andar en su palabra, que queremos obedecer su palabra, que queremos vivir su palabra.
Hermanos, es algo muy, no sé cómo decirlo, decepcionante, frustrante, triste. Cuando nosotros tenemos buena palabra, la palabra abunda, cuando nosotros hemos sido bendecidos con tanto entendimiento y vivimos y actuamos en contraposición a esa palabra. Hace poco hablaba con un hombre y le decía, el problema no está en que entiendas, porque se te ha enseñado, se te ha explicado, se te ha exhortado, se te ha aconsejado. El problema a veces no está en la información que llega a nosotros. Claro, hay iglesias donde hay una tristeza porque ni la palabra llega. Pero pónganse ustedes a pensar que ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Un creyente que no entiende porque no se le predica la palabra, o aquel cuyo corazón ha sido apercibido de la verdad y no la obedece? Y creo que el caso de nosotros es más el segundo caso, hermanos. Oímos la palabra, entendemos la palabra, hablamos la palabra y no la obedecemos, hermanos. Y eso es una responsabilidad, ¿no, hermanos? Este pueblo se reúne para jurar, mire esas palabras, hermanos, que andarían en la ley de Dios. ¿Qué significa andar? Bueno, es un lenguaje figurado que significa diariamente yo tengo el compromiso de acercarme y vivir bajo los mandamientos e instrucciones de Dios. Andar nos habla de algo activo, no pasivo. Andar nos habla de algo constante. Andar nos habla del diario vivir. Dios desea eso de su pueblo, ¿no? Una gran reforma, un gran avivamiento es no cuando hay mucho ruido o espectáculo, es cuando estamos viviendo la palabra. Es cuando estamos andando en la palabra. Es cuando nos estamos comprometiendo con la palabra. Y no solo se comprometieron a andar, sino que dice ahí que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Dice ahí, y que guardarían. Otro verbo importante. ¿Qué es guardar? Guardar es retener algo, protegerlo, conservarlo. Hermanos, a veces nosotros aprendemos tantas cosas y decimos amén, pero al otro día ya no están en nuestras manos. No las retenemos, las olvidamos, se nos pasan. Pero la idea de ellos era que diariamente no solo iban a andar, sino la iban a conservar. No iban a dejar que esa palabra se perdiera, no iban a dejar que esa palabra se dañara. ¿Recuerdan cuando Pablo llega al final de su vida y dice, he guardado la fe? Todo lo que Dios le reveló a Pablo, lo que le enseñó a Pablo, Pablo lo guardó. Y ahora dice ahí, y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Cumplirían, literalmente es obedecerían. Este pueblo hizo un gran proyecto, obedecer la palabra de Dios. Hermanos, y eso espera Dios de nosotros, que el efecto de la palabra traiga obediencia, sumisión, compromiso, que yo sobre todas las cosas me pueda comprometer a obedecer la palabra de Dios dada a través de sus siervos. ¿Sí? A veces uno comienza a hablar con las personas, ¿y qué pasó? No, hermano, es que comenzó a suceder esto, y comenzó a suceder. Y la persona comienza a justificarse. Es que, hermano, usted no se dio cuenta, pero ese día yo estaba así. Hermano, comprometer a cumplir es independientemente de venga el día bueno, venga el día malo. La palabra traiga alegría o traiga tristeza. Porque, hermano, nosotros tenemos la tendencia a cumplir la palabra solo cuando la palabra nos alegra. Pero cuando la palabra me lleva al sufrimiento, a la aflicción, ahí yo evito la palabra. O solo quiero obedecer aquellos aspectos de la palabra que traen cierta satisfacción. Cuando me llevan a negarme y a morir, ahí no quiero. O cuando esa palabra trae bendición, pero cuando al contrario de traer bendición, exige que yo pague un precio, ahí no quiero obedecer la palabra. O yo quiero obedecer la palabra cuando eso me trae algún reconocimiento o aplauso, pero cuando eso me trae problemas con las personas, ahí yo no quiero obedecer la palabra. O yo quiero obedecer la palabra cuando me ven.
pero cuando no me ven, fácilmente transgredo esa palabra. Cumplir en todo tiempo, en todo momento, delante de Dios, por Dios mismo, ¿no? Ese era un pacto que no hacían delante de los hombres, era un pacto que hacían delante de Dios. Hermanos, y esas son señales de que Dios está haciendo realmente un avivamiento, una restauración. Imagínense que la ciudad hubiera sido restaurada, los muros, el templo y todo lo que ellos habían propuesto hacer estuviera listo. ¿Qué hubiera pasado si ellos comenzaran a desobedecer la palabra de Dios, hermano? Vuelve la ruina, vuelve la maldición y vuelve el juicio. Entonces ahora inmediatamente lo externo es restaurado. Ahora Dios espera que en el corazón de su pueblo haya compromiso en relación a la verdad. ¿Cuál fue el primer compromiso? Vamos a leer apenas del verso 30 y vamos a tratarlo de entender para nosotros. Mire cuál fue el primer compromiso que hizo este pueblo. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. El primer compromiso, que es el que vamos a ver hoy, era que ellos no se iban a mezclar en matrimonios mixtos, no se iban a mezclar con los pueblos de la tierra, ni ellos, ni sus hijos, ni sus hijas. Ahora, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que este fue uno de los temas del libro de Nehemías. Uno de los grandes problemas de Israel en esos días es que algunos se habían casado con mujeres gentiles, mujeres paganas. Pero no solo fue uno de los problemas en aquellos días. La historia de Salomón, la historia de algunos reyes, mostraron que tal vez los tiempos más difíciles de la nación de Israel y los tiempos de mayor apostasía comenzaron con vínculos matrimoniales apóstatas. Ellos se casaron y se mezclaron con los gentiles. Y eso trajo dos grandes problemas. Primero, que ellos perdieran su fidelidad a Dios. Y segundo, que ellos se mezclaran, o sea, hubo impureza espiritual. Ahora la ley era muy clara, hermanos, desde Éxodo, Deuteronomio y Números, de que ellos no deberían mezclarse con las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque si sus hijos se casaban con las mujeres de los gentiles, estas mujeres les enseñarían a adorar a sus dioses y apostatarían de la fe. Ese fue el primer asunto en que ellos se comprometieron. Entonces vamos a entrar a mirar, hermanos, que en un sentido inicialmente la palabra de Dios va a exigir compromiso en nuestras relaciones, compromiso en nuestro trabajo, como lo vamos a ver con el día sábado, compromiso con nuestros recursos, compromiso con nuestras relaciones. La palabra de Dios requiere un compromiso de nosotros en muchas áreas. Y es muy interesante lo que vamos a ver en estos pasajes. Ahora, antes de ver un poco la aplicación que eso tiene, porque solo vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento en relación a esto, yo quiero leer el comentario de Christopher Wright sobre este pasaje y sobre la interpretación que nosotros hacemos del Antiguo Testamento, porque si nosotros no tenemos una línea fina de interpretación, fácilmente podemos llevar a la iglesia a volver a la ley o a hacer un uso ilegítimo de estos pasajes. Nuestro hermano enseña lo siguiente: la enseñanza ética del Antiguo Testamento le proporciona al lector cristiano un paradigma muy útil, un modelo, un ejemplo aplicable a otros casos donde el principio básico se mantiene inalterable. Miren lo que dice el hermano: la enseñanza del Antiguo Testamento mantiene su vigor donde en el Nuevo Testamento el principio se mantiene inalterable. ¿Qué quiere decir? Cuando el Nuevo Testamento habla de la misma manera que el Antiguo Testamento, se debe conservar el ejemplo y la enseñanza dada en el pasaje. Amén.
¿Estamos entendiendo lo que dice el hermano? Bueno, entiendámoslo bien, porque cuando comencemos a interpretar estos pasajes que son difíciles de aquí en adelante, vamos a tener esto como una buena base de interpretación. Lógicamente, dice él, el modo en que apliquemos estas enseñanzas y principios puede que difiera respecto a nuestro tiempo. De lo que no hay duda es que en la aplicación hay cosas tan prácticas, relevantes y significativas como lo fue para aquella generación. Entonces vamos a ver aquellas cosas prácticas, relevantes y significativas que fue este compromiso de no nos vamos a casar con mujeres paganas. Principio de consagración, hermanos. Principio de mantener la pureza y la fidelidad en relación a la vida. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento donde usted va a ver que el principio se mantiene de manera inalterable. El principio sigue siendo el mismo y su aplicación es mucho más profunda que a una relación matrimonial. Y eso tiene que ver con todos nosotros. Entonces vamos a ir a 2 Corintios 6, donde Pablo va a hablar el mismo asunto a la iglesia de Corintio. Ahora, hermanos, usted puede decir, no, yo ya me casé, yo ya fácilmente no cumplo no voy a transgredir ese mandamiento y puedo obedecer la palabra de Dios. Bueno, como les decía, hermanos, esa unión matrimonial en aquellos días hablaba de una relación íntima, estrecha, tanto que el día de la ceremonia el hombre como la mujer traía sus dioses, y los dioses de ella llegaban a ser los dioses de él, y los dioses de él llegaban a ser los dioses de ella. Entonces había una mezcla no solo marital, no solo sentimental, no solo física, sino espiritual de este nuevo matrimonio. Lo que, como decíamos, afectaba dos cosas, y esas dos cosas siempre las tenemos que tener presentes: la lealtad a Dios y la pureza espiritual. Entonces un israelita, cuando se casaba con una mujer gentil, por ejemplo Acab con Jezabel, su lealtad a la palabra de Dios iba a cambiar, porque su esposa era una mujer tremendamente idólatra, una falsa profeta, y los dioses, los engaños y la apostasía de ella entraba a su casa, y eso iba a impregnar sus hijos y impregnó toda la sociedad y la nación de Israel. Acab no fue fiel a Dios y mezcló la nación con la impureza, la religión falsa. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el vínculo matrimonial es un vínculo que en un sentido prácticamente el judío se estaba comprometiendo a apostatar. Se estaba comprometiendo a desobedecer a Dios. Se estaba comprometiendo a transgredir lo que Dios había dicho. Y estaba trayendo impureza espiritual para él, para sus hijos, para su casa y para el testimonio de Dios. Entonces, Dios esperaba que su pueblo fuera santo, apartado. Y eso que él esperaba en aquellos días, aún lo espera en nuestros días, hermano. Y de la misma manera que Israel se comprometió a mantener este voto, si lo podemos decir, o este compromiso con Dios, ahora Pablo va a enseñar a la iglesia de la misma manera. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, del verso 14 en adelante. Ahora aquí vamos a ver, hermanos, como lo hemos dicho en otras partes, que hay realidades que no son negociables en la vida cristiana. Hay cosas que Dios en la vida cristiana nos permite, hay cosas que Dios en la vida cristiana no nos permite. La vida cristiana trae un relacionamiento primero ¿con quién? Con Cristo. ¿Y con quién más? Con su pueblo. Pero esa misma realidad espiritual trae una enemistad, hermanos. ¿Sí es o no es? La palabra de Dios nos manda a acercarnos a unos y nos manda a alejarnos de otros. ¿Sí? Y aquí en este pasaje vamos a ver, hermanos, que hay unas relaciones íntimas que Dios prohíbe. Y no solo está exclusivamente, claro que se habla también de manera directa al matrimonio, pero sí a otro tipo de relaciones que Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual.
Y ahí es donde el ejemplo de Israel es un ejemplo para nosotros. Y ahí es donde el principio parece inalterable, se mantiene entre nuestros días y deberíamos considerarlo. Dice el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Miren ese pasaje, hermanos. ¿A usted no le vuelve la misma idea del compromiso que ellos tuvieron allí? Nosotros no nos vamos a unir ni nuestras hijas, ni vamos a tomar las hijas de ellos. Ahora, inicialmente podemos decir, hermanos, como dice John MacArthur, que aunque nosotros vivimos en este mundo, estamos en este mundo y tenemos relaciones normales día a día con el mundo, familiares, amigos, trabajo, estamos en el mundo. Dios no nos sacó del mundo. No hay una visión escapista en lo que vamos a hablar hoy. Evidentemente, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ni el mundo debe estar en nosotros. Como alguien usó el ejemplo, es como el barco que está en el agua, pero el agua no está en el barco, porque en el momento que el agua está en el barco ya no va a poder flotar. La iglesia está en el mundo, pero el mundo no está en la iglesia. Y la relación de la iglesia con el mundo debe ser clara, debe tener límites. Y la iglesia, en un sentido como es el pueblo santo de Dios, no puede unirse en yugo desigual. Bueno, si estamos en el mundo, tenemos familiares del mundo, trabajamos en el mundo, ¿qué significa no unirme en yugo desigual? Porque el principio de no se junten con las naciones paganas sigue estando inalterable. Bueno, Pablo lo va a explicar ahí y lo vamos a meditar poco a poco. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese no es un mandamiento, es una ordenanza de Dios. El creyente no debería unirse con los incrédulos. Así como el israelita no debería dar a una hija suya a un gentil, ni tomar una mujer gentil para un hijo suyo, el cristiano no debería unirse con los incrédulos. Y nosotros deberíamos hacer un pacto: Señor, no permitas que yo me una con un incrédulo. ¿Sí? Al ejemplo de Israel. ¿Por qué? Y ahí vienen unas preguntas, hermano. Y Pablo es un maestro cuando él enseña la palabra, porque él con las preguntas está usando un recurso para apelar a nuestro entendimiento y que nosotros mismos respondamos algo que es evidente. Miren la primera pregunta que hace Pablo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y yo resalto la palabra compañerismo. Compañerismo habla de alguien que es nuestro compañero, alguien que va con nosotros, alguien que está junto al lado de nosotros caminando hacia algo que nos une. ¿Sí? No es solo el hecho de que yo trabajo con personas incrédulas, eso no es compañerismo. No es solo el hecho de que yo estudio con personas que son del mundo, yo puedo estudiar ahí y no ser compañero de ellos. La palabra compañerismo da la idea de relación, de afectos semejantes, de puntos de encuentro en nuestro corazón, ¿cierto? Dice ahí, ¿qué compañerismo tiene? Y miren lo que usa Pablo: la justicia con la injusticia. William MacDonald, interpretando este pasaje, dice: lo primero que Pablo va a mostrarnos es la esfera moral. La justicia, que nos habla de la vida recta delante de Dios, ¿tiene algún compañerismo con la injusticia? No. ¿El robo tiene compañerismo con la integridad? No.
¿La mentira tiene compañerismo con la verdad? No. ¿El adulterio tiene compañerismo con la fidelidad? No. Son totalmente opuestos. Como el ladrón y el policía. Están en bandos diferentes. Ahora, hermanos, ¿por qué Pablo está trayendo esta idea? Porque el pueblo de Dios que es santo es un pueblo cuya moral es una. ¿Y sabe cuál es esa moral y esa santidad? La justicia de la vida de Cristo. Entonces el pueblo que va tras la justicia de Cristo, ¿cómo puede caminar en concordancia o en amistad con alguien que va en contravía de esa justicia? O sea, en injusticia. En términos prácticos y claros, y ahí es donde estos temas son importantes, hermano. Nosotros no deberíamos tener ninguna relación, compañerismo o cercanía con una persona que va en contra de la justicia moral de Cristo. No, es que yo como cristiano quiero ser virgen y guardarme puro para el matrimonio y ando con mi compañero de universidad que a toda hora me está hablando de pornografía o que le está haciendo infiel a su esposa. No, es que yo me quiero guardar y ando con los borrachos o los mentirosos o los ladrones o los adúlteros. ¿Cierto que no es congruente, hermano? Y ahí es donde la palabra dice, no os unáis. No, hermanos, nosotros no podemos tener una relación íntima de amistad y de compañerismo con una persona que no tiene nuestros mismos valores, nuestros mismos ideales. ¿Sí? Y a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que una de las cosas que más influencia en nuestra vida son las personas que están cerca de nosotros. Mis amigos, mis compañeros, las personas con las que comparto mi corazón. Y si yo como creyente no vigilo, yo voy a entrar en un tipo de relacionamiento que la Biblia llama yugo desigual. Y el yugo desigual era cuando dos animales se les ponía una yunta. Imagine usted poner un cerdo junto a una oveja. Eso no cuadra, ¿cierto, hermanos? De la misma manera, no es que yo voy a hacer negocios, pero sé que con el que voy a hacer negocios es un tramposo, es un mentiroso, es un ladrón. No es que yo me voy a casar, yo estoy buscando la santidad, pero al hombre no le interesa la santidad, le interesa la inmoralidad. No es que yo quiero... No os unáis. Nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras relaciones, porque Dios por su palabra demanda que nosotros vivamos de manera apartados, y eso involucra a veces ciertas relaciones. Y a mí me recuerda mucho ese pasaje que Jesús dice, porque a veces esas relaciones son muy íntimas, naturalmente, ¿no? Padre, el que ama a padre y a madre o a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí, hermanos. Hace poco en Bolivia estábamos hablando con una hermana y me decía, hermano, me es tan difícil porque mi esposo me lleva a la fiesta y me dice, toma, tú eres católica. Y yo no quiero tomar. Y cuando va a suceder algo, yo le digo, no, oremos. Y él le dice, yo no oro porque yo no soy evangélico. Entonces me dice, hermano, ¿qué debo hacer? Yo le dije, tienes que obedecer la palabra por encima de... Hay un vínculo mayor a Cristo y a su palabra. ¿Sí? Pero hermanos, cuán fácilmente nuestro amigo es el mentiroso, nuestro amigo es el adúltero, nuestro amigo es el que está tras otras cosas, hermano. Nuestra relación. Hay cristianos que no tienen compañerismo con otros cristianos, pero están ahí en medio de la empresa con los otros que están hablando vulgaridades, chistes verdes y haciendo cosas que no son justas. ¿Sí?
Entonces la primera esfera, hermanos, de no os unáis en yugo desigual, que fue el compromiso que hizo Israel en el Antiguo Testamento, es no tener compañerismo con nadie que rebaje nuestros valores morales. Que rebaje nuestro llamamiento a la santidad, a vivir de acuerdo a la justicia de Cristo. Puede ser su trío, puede ser su primo, puede ser su abuelita. Pero si lo lleva a pecar contra Dios, no es una buena relación, mi hermano y mi hermana. ¿No es así? Ay, es que es... Hermano, si es injusticia, ¿qué comunión tiene con la... Y a veces los hermanos llegan, hermano, imagine lo que me pasó. Que hay un descaro a veces en nosotros, ¿no? Imagínese que con tal persona hice esto y esto y me hizo. Y uno dice, ¿qué esperaba, hermanos? Se puso a hacer negocios con Judas. Hay falta de sabiduría a veces en nosotros, hermanos. Es que me estafó, hermano. ¿Quién era? Era el matrimonio de Acab con Jezabel. Con quien se puso a hacer negocios, relaciones, ¿no? A veces no somos sabios, hermano. Por eso nos pasan cosas. Porque aún el mandamiento de Dios es bueno, hermanos. Y por un lado mantiene nuestra fidelidad a Dios y la pureza. Dice ahí, siguiente pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso parece una pregunta que es ilógica, ¿no, hermano? Cuando viene la luz, desaparecen las tinieblas, ¿no? Usted no puede juntar la luz y las tinieblas al mismo tiempo. Ahora, William McDowell dice que aquí Pablo está refiriéndose a la esfera de la espiritualidad. Nadie que está en luz puede tener comunión con alguien que está en tinieblas. ¿Sí? Y eso es muy cierto, hermano. Cuando bien, Dios le ha hablado en la oración, en la palabra, y usted llega ante su compañero de trabajo, le dice, Dios me habló. Y el otro comienza a mirarlo como, este está loco, ¿no? Porque uno está en luz y el otro está, uno está vivo y el otro está muerto. Uno está en Cristo y el otro está en la carne. Hermano, pero a veces nosotros queremos que las personas que están en tinieblas nos entiendan y caminen con nosotros. Miren lo absurdo, ¿no? El que está en tinieblas no ve, hermanos, no oye, no entiende. A diferencia el que está en luz. Y Pablo pregunta, ¿qué comunión? J.C. Ryle tiene un artículo muy bueno. Él dice, hablando del cristiano carnal o el cristiano mundano, el cristiano que es casi impío. Y él llega y dice, cuando ese cristiano llegue al cielo se va a aburrir. Porque ¿qué va a hablar con Cristo? ¿Qué va a hablar con Pablo, con Moisés? Se va a aburrir del cielo. Él va a sentirse incómodo allí, dice él. Porque realmente hay cosas que no tienen comunión, hermanos. Cuando yo me siento y paso 2 horas con un incrédulo, ¿de qué estoy hablando, hermanos? Y le digo mi amigo, y viajo con él, y tengo un compañerismo estrecho. ¿De qué habla? ¿Qué comunión? Una de dos, o el incrédulo baja, o el creyente baja, ¿no? Alguno de dos, porque ahí no hay conversación, hermanos. ¿Sí? Usted está llegado, a eso no le pasa, es triste, ¿no? Yo a veces llego a visitar familiares, con ese deseo de visitarlos, ¿no? Y uno se siente, quiere hablar, y se pone tan pesado el ambiente, ¿no, hermanos? Porque usted habla y de una vez usted ve la luz y las tinieblas. Igual uno visita, claro. Igual uno ora, claro. Igual uno evangeliza. Eso no anula esas cosas, hermano. Pero lo cierto es que no hay comunión. ¿No le pasa eso que usted dice? A veces yo disfruto más hablar con el hermano que no es familiar en la carne, que el familiar en la carne que me está hablando tanta bestiera. ¿Sí?
Dicen, no, Señor, tápale los oídos a mi hijo, tápale los oídos a mi hija, que no vea esto, que no vea... Como que uno no se siente en paz, ¿no, hermanos? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¡Qué comunión! Ahora, es preocupante cuando existe esa comunión, hermanos. Porque eso nos habla de que en algún punto nos mezclamos. Y en algún punto estamos transgrediendo nuestra santidad. Hermanos, en estos días hablamos de un escándalo por allá en México, hermanos, que llevaron a una iglesia, a una persona muy conocida en estos días, a predicar. Y no es cristiano. Y uno viene a estos asuntos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermano? Hay una línea, hermanos, tan fina que a veces nosotros no nos damos cuenta y pasamos de un lado a otro. Una cosa es la luz, hermano, y otra cosa son las tinieblas. Y a veces la iglesia quiere hacer eso. Bueno, que nuestro culto sea mitad luz, música, mundo, mitad tinieblas y mitad luz. Esas mezclas no existen, hermanos. ¿Cierto que no existen? Esa mezcla de que adoramos a Cristo, pero a la vez también incluimos a María, por ejemplo. Ecumenismo. Y a Mahoma, y incluir... Ese tipo de comuniones, ¿qué pasa, hermano? Dios hace separación. Vamos ahora, usted reza y yo oro. Eso no es comunión, hermanos. ¿Sí? Bueno, la luz nos habla de verdad y la oscuridad nos habla de mentira. La luz nos habla de luz y la oscuridad nos habla de incredulidad. La luz nos habla de santidad y la oscuridad nos habla de inmoralidad. Esas cosas nunca están juntas, hermano. Nosotros no podemos juntar lo que Dios separó. Y nosotros deberíamos estar comprometidos con ese tipo de relaciones. Ahora, vuelvo a aclarar, eso no anula, por ejemplo, el mandamiento a predicar el evangelio. Pero una cosa es que usted predique el evangelio a los impíos y otra cosa es que usted tenga comunión íntima con el impío y se deje influenciar por el impío. Eso es bien diferente, ¿no? Como hace poco respondiendo preguntas a un joven que me decía, hermano, pero ¿qué tiene de malo que me case con una incrédula? Le dije, hermano, el noviazgo no es evangelismo. No es evangelismo. ¿Sí? Que nosotros mezclamos las cosas. Verso 15, hermanos. Estamos viendo qué es yugo desigual y que la Biblia nos dice que no. ¿Sí? Para entenderlo, dice verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ahora Pablo pasa a la autoridad espiritual. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿Él se sometió al diablo, hermanos? ¿Él tuvo alguna relación con el diablo? Cuando el diablo lo tentó, Cristo dijo, no, bueno, en esto te voy a obedecer. ¿Cierto que no, hermano? Son preguntas evidentes. Aquí Pablo nos está mostrando que el yugo desigual también trae autoridades diferentes, hermanos. El creyente está bajo la autoridad de Cristo. Y el impío está bajo la autoridad del espíritu de este mundo. Y la autoridad de Cristo nos dirige en un camino, pero también el espíritu de este mundo nos dirige o quiere dirigir a los hombres en un camino. Y como dijo el mismo Señor Jesús, no podemos servir a dos señores. Entonces, toda relación, amistad, compañerismo que me lleve a desvincularme de la autoridad de Cristo y a estar bajo otra autoridad, es una relación impía, es una relación profana, es una relación que no me conviene. ¿Sí? Cristo, hermanos, no tiene parte con Belial, ni los dioses, ni las potestades de este mundo, hermanos. ¿Sí? Nosotros debemos vivir bajo la autoridad de Cristo, ¿no? De su palabra. Vivir, anhelar, obedecerle, seguirle, amarle, servirle en todo. Y si yo me pongo en una relación, por ejemplo en matrimonio, de amistad,
de ministerio con una persona que no tiene a Cristo como su cabeza, sino al diablo, ¿dónde vamos a terminar? Imagínense eso, hermanos. Es que eso es incongruente, ¿no? Eso es lo incongruente del yugo desigual. No solo en el matrimonio, hermanos, sino en otros ambientes. Dice ahí, sigue preguntando Pablo, ya llegando al punto más claro. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, el creyente y el incrédulo viven en dos mundos, aunque están en el mismo mundo. Tienen dos caminos diferentes, motivaciones diferentes, anhelos diferentes, ambiciones diferentes. No pueden caminar juntos porque, como dice el profeta, ¿cómo andarán dos si no se pusieren de acuerdo? El creyente con el incrédulo no tiene parte. Pertenecen a ámbitos totalmente diferentes. Hermanos, la vida del creyente, aunque esté en la misma ciudad, en la misma casa, en el mismo trabajo que el incrédulo, sus vidas son totalmente diferentes. El incrédulo se levanta el domingo y piensa, yo voy a ir a comer, voy al centro comercial, voy a ir a hacer ejercicio. El creyente se levanta el domingo y quiero adorar a Dios, quiero servir a Dios, quiero reunirme con el pueblo para hacer memoria de Cristo. El incrédulo se levanta y piensa en pecado, en mundo. El creyente se levanta y quiere orar, quiere leer la palabra. El incrédulo va tras sus pasiones, el creyente se niega a ellas. ¿No es así? El creyente busca lo eterno, el incrédulo está por lo temporal. Entonces, ¿por qué nos vamos a unir a una relación que atenta contra eso? Que daña eso, ¿no, hermanos? Es muy evidente el significado de estos pasajes, ¿no? Yo me siento como cuando usted reexplica algo que es obvio. Pero, hermanos, lo triste es que en la experiencia de muchos no es tan obvio. A veces yo vi en el mismo camino que el incrédulo, pensando igual que el incrédulo, actuando igual que el incrédulo, comportándome como el incrédulo, haciendo las cosas como el incrédulo. Pablo termina ahí en el 16 diciendo, con la última pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La iglesia, que es el templo de Dios, es diferente a los ídolos, ¿no? En el templo de Dios había santidad, solemnidad, oración a Dios, culto verdadero. En los templos de idolatría, por ejemplo, de Corintio, hermano, había de todo, hermanos. Había prostitución, homosexualidad, inmoralidad, brujería, hechicería, todo lo que trae el pecado y la falsa religión. Y Pablo ahora pregunta, ustedes siendo el templo de Dios, ¿qué acuerdo hay con el templo de los ídolos? En el templo de los ídolos se ofrecía una mesa para los demonios, hermano. En el templo de Dios se ofrecía una mesa para Dios. ¿Puede ponerse eso en la misma mesa, hermanos? Evidentemente no. Hermanos, y ahí hay un significado muy de corte espiritual, doctrinal. Dios no quería que su pueblo se mezclara con las naciones para que su doctrina, su culto y su adoración no se viera profanada. Y nosotros debemos conservar el aspecto moral de nuestra vida, nuestra conducta, nuestros valores, pero también nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro entendimiento de la verdad, ¿sí? El sincretismo religioso es una manera como Dios, como el pueblo antiguamente se pervirtió. Dice ahí una explicación ya Pablo después de hacer las preguntas. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios habla a su pueblo como un Dios celoso. Un Dios que apartó un pueblo para sí, para Él habitar en medio de ellos, andar entre ellos y que ellos le conozcan. Pero ¿saben qué, hermanos? La falta de lealtad y pureza hace que no conozcamos a Dios. Hace que no veamos sus bendiciones. Hace que en vez de venir la prosperidad de parte de Dios, la verdadera prosperidad,
vengan los juicios. ¿Por qué le fue a Israel tan mal, hermanos? Porque le abandonaron. Y en vez de recibir la bendición de Dios, ¿qué vino? La disciplina. Pero si este pueblo, como lo está diciendo Pablo a los Corintios, se aparta, se consagra, Dios promete habitar y andar entre ellos. Hermanos, es muy interesante cuando usted ve a Dios en su vida, en su relación matrimonial, en sus negocios, en sus hijos, en su diario vivir. Usted ve el cuidado de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios. No es normal cuando nosotros lo que vemos es la ruina, la muerte, el juicio, la disciplina. Y muchas veces, ¿por qué eso sucede? Falta de consagración, hermanos. Vivimos como un pueblo que no somos pueblo. Vivimos como un pueblo mezclado, un pueblo contaminado, un pueblo que no tiene compromiso con Dios, con su palabra. ¿Y cómo Dios puede bendecir un pueblo así? ¿No era así lo que sucedía en el Antiguo Testamento? Dice, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. O sea, si yo me doy cuenta que estoy teniendo una relación cercana, amistosa, un compañerismo, que afecta mi fe, que afecta la verdad que creo, que afecta mi conducta, que afecta mi moral, que me afecta espiritualmente, ¿qué Dios espera de mí? Salga de en medio de ellos. Dice, y apartaos. Ese voto de no unirse con las naciones del mundo era un voto de consagración. ¿Saben quién no tuvo ese voto? Ustedes recuerdan un personaje bien conocido, hermanos, y el poder de Dios estaba sobre él. Sansón. Sansón tuvo el poder de Dios, pero no tuvo consagración, hermano. Sansón veía una filistea y se le iban los ojos. Y no solo los ojos, el corazón, las manos. Él no le importaba transgredir su consagración. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos un llamado glorioso, dones gloriosos a Cristo, su palabra, a su Espíritu Santo, muchas cosas, pero aún así somos profanos. Bajamos nuestro estándar. Tenemos compañerismo en cosas que no deberíamos tener compañerismo. Nos mezclamos, nos ensuciamos, tocamos lo inmundo. Dice ahí, y no toquéis lo inmundo. Porque los paganos tienen cosas inmundas, ¿no? Ideas inmundas, valores inmundos, verdades inmundas, deseos inmundos. Y nosotros debemos evitar contaminarnos, hermanos. Entonces, el primer principio que vemos ahí en el libro de Nehemías del pacto era un pacto de consagración, hermanos. Y eso no ha cambiado. Si nosotros realmente queremos ser ese pueblo que dice que lleva el nombre del Señor Jesús, tiene que ser un pueblo no contaminado, un pueblo que se aparta, un pueblo que no se mezcla, un pueblo que no se corrompe. Hermanos, si recuerda el principio, no, ni nosotros ni nuestros hijos. Mire, ya comenzamos a tener alguna aplicación. En lo personal yo no debo contaminarme. Hay personas con las que yo estoy hablando y ya cuando comienzan a hablar, yo debería irme y dejarlos sin hablar, porque ya me está contaminando. Usted, principalmente aquellos que trabajan con hombres, en trabajos así rudos, carpintería, mecánicos, usted se da cuenta que es un ambiente bien, bien sucio. Y si usted quiere servir a Dios, usted tiene que guardar sus oídos, su mente y su corazón. ¿No es así? Usted que anda en ambientes de negocio, donde mueve el dinero, donde la gente es tramposa, donde la gente paga coima, donde la gente es astuta. Usted no puede contaminarse, hermano. Usted tiene que ver cómo hace las cosas delante de Dios. Usted que anda entre mujeres inmorales, seductoras. ¿Sí? Porque ese es el mundo que vivimos, ¿o no es? Es. No toquéis lo inmundo. ¿Sí? Usted que anda en un ambiente donde las ideas, las filosofías, las religiones tiene que salir, apartarse, no tocar.
Pero eso tiene una promesa, hermanos. Dice, y yo recibiré. Porque en la medida que usted se aparta de lo que es inmundo, usted se acerca a lo santo. En la medida que usted se aparta de lo que no le conviene, usted se acerca a Cristo, a la verdad, a Dios. Y dice, y seré para vosotros por Padre. O sea, Dios se identifica con el pueblo que se aparta, hermanos. Dios se identifica con el pueblo que se consagra. Dios se identifica con aquellos que están a favor de Él. Y dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el principio que vemos ahí en Nehemías, hermano, el primer voto que tenía que ver con no mezclarse con las naciones, es un principio vigente, hermanos. Y gran parte, yo podría decir que gran parte de las bendiciones de nosotros como hijos de Dios dependen de esto en la práctica. Como también gran parte de nuestras tristezas dependen de nuestra falta de consagración. Entonces terminemos leyendo el pasaje donde comenzamos. Hoy apenas, como les decía, comenzamos a ver el principio, el primer compromiso que tuvo Israel con Dios en cuanto al escuchar la palabra de Dios. Dice ahí 10:29. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Miren, hermanos, que este pueblo se reunió todo, llegaron a un acuerdo y dijeron, no nos vamos a mezclar, no nos vamos a contaminar, vamos a andar, vamos a cumplir. Y firmaron. Hermanos, yo creo que en un sentido todos nosotros deberíamos tener ese tipo de actitudes hacia la palabra de Dios. Si a usted Dios le ha hablado, porque Dios nos habla, ¿no, hermanos? Una vez da ejemplos para todo lado, pero uno sabe que Dios está hablando a través de su palabra. Y usted sabe que hay una relación que a Dios no le agrada, que lo contamina, que lo afecta negativamente en su consagración a Dios. Bueno, yo creo que Dios nos ha reunido para hablarnos, ¿no, hermanos? Y usted debería comprometerse, Señor, yo no quiero tener más este compañerismo, esta cercanía, esta relación, esta amistad, este amor que me lleva a profanar y a ser impuro delante tuyo. Guárdame, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname si me he dejado llevar por el trabajo, si me he dejado llevar en las cosas de la universidad. Perdóname si mi familia pesa más en mi corazón y yo no me he consagrado a ti, Señor. Bueno, Dios quiere que tengamos ese tipo de reformas en nuestra vida y de compromisos. Ahora, otra cosa, hermanos, la familia. Aquí el compromiso era, no dejaré que mi hijo y no dejaré que mi hija. Hermanos, la consagración nunca es en un sentido solo individual. Si yo me consagro, yo debería consagrar mi familia, hermanos. Y para consagrar mi familia yo debo ser ejemplo. Y para consagrar mi familia y ser ejemplo yo debo llevarlos a lo de Cristo, alejándolos de lo otro. Pero si yo soy un padre ausente, hermano, un padre que no cuida las relaciones, las amistades, lo que ven mis hijos en la televisión, lo que escuchan en la música, si yo no soy un padre que los lleva a la reunión de niños, a jóvenes, a los campamentos, a las cosas donde Dios está trabajando, ¿hacia dónde se va a inclinar mi hijo? Es muy triste, hermanos, ver a los hijos caminar hacia Belial, rebelarse contra Dios. Y muchas veces porque nuestro compromiso con Dios no fue lo suficientemente serio para hacer una reforma espiritual en nuestras casas. Entonces, no solo Dios espera un compromiso personal, sino familiar. En estos días veía a una hermana que hacía un voto, algo que compartieron en el grupo, y la hermana decía, y le dije a mi esposo y a mis hijos que cuando ellos vean que yo no estoy cumpliendo lo que me comprometí, me hablen y me exhorten. Vamos, la familia es para ayudarnos.
para animarnos, para acompañarnos en este trabajo. Y por último diría, hermanos, y lo voy a decir con toda seriedad, hermanos, de verdad, y con todo amor también. Los hermanos que pastorean la iglesia aquí conmigo se van a dar cuenta que no son palabras por decirlas. Por más que amemos a los hermanos, por más que haya un amor sincero, nunca vamos a estar de acuerdo cuando usted voluntariamente decida desobedecer la palabra y decida desobedecer lo que dice la Escritura, hermano. Si usted prefiere seguir su corazón, las puertas están abiertas, hermano. Su camino, su vida. Nosotros estamos comprometidos con seguir a Cristo y su palabra. Y yo sé que eso es difícil para nosotros y para muchos, pero ese es nuestro compromiso. Nosotros no tenemos compromiso con nadie más sino con Cristo. Así nos toque romper relaciones y corazones, hermanos. Un compromiso que deberíamos tener todos delante de Dios. Hacer lo que Dios ha dicho en su palabra. Guste o no guste, hermanos. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, a comprometernos como ese pueblo se comprometió, a no unirse en yugo desigual. Padre, te damos gracias, Señor, en el día de hoy por tu palabra, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, meditar en ella, Señor. Mira qué ejemplo maravilloso de lo que puede hacer tu palabra en nuestras vidas, Señor. Señor, nosotros queremos ser como ese pueblo, Señor. Ese pueblo que se levanta, que se compromete, que desea obedecerte, Señor. Que desea seguirte por encima de todas las cosas, Señor. Que desea cumplir tu voluntad, Señor. Nosotros reconocemos en nosotros mismos que para nosotros es imposible, Señor. Por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Por nuestras fuerzas no somos capaces, Señor. Pero tú nos has dado de tu Espíritu, de tu gracia. Nos has dado a Cristo intercediendo día a día por nosotros, Señor. Nos has dado medios maravillosos como la oración, la palabra, la comunión, la iglesia, Señor. Tantas cosas, Señor, que definitivamente nos pueden sostener, Señor, para ser ese pueblo que vive, que anda y que camina de manera gloriosa y obediente a ti, Señor. Perdona, Señor, la desobediencia de nuestros corazones, Señor. Perdónanos cuando como pueblo hemos pecado contra ti, Señor. Cuando pueblo nos hemos mezclado, cuando pueblo hemos bajado nuestro estándar, Señor, siguiendo nuestro corazón o siendo engañados, Señor. Pero ayúdanos a ser ese pueblo fiel, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo santo, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo que te sirve, que te sigue, que te ama, Señor. A ti te damos la gloria, te damos la honra, porque tú nos reúnes, Señor, siempre para lo mejor, Señor. Nos reúnes para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Oramos por estos pasajes que vamos a estar leyendo, Señor, estudiando, que en el transcurso de nuestra semana, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestro pensar, Señor, podamos realmente meditar en estas cosas, considerar estas cosas y seguir, Señor, en tus caminos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.